Muy bien, pues buenos días a todos. ¿Sabéis qué estamos viendo últimamente? ¿Alguien se acuerda? Bien, encuentros de Jesús. Hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con los discípulos, Jesús resucitado con sus discípulos cuando estaban allí escondidos por miedo, allí asustados en esa habitación. Entonces, lo que quería esta mañana es tratar dos cositas. Por un lado, las personas que son enviadas por Jesús y por otro lado, considerar a Jesús que es el que envía a esas personas. ¿Vale? Dos cositas sencillas. Si os acuerda, una vez que Jesús había muerto y resucitado, los discípulos allá por el año 30 estaban los hombres bastante asustados y se habían reunido allí en una habitación cerrada por miedo de los judíos, Vamos a echar un repasito a los que estaban allí encerrados. Por un lado estaba Andrés. Si os acuerda, Andrés quizá fue el primer de los discípulos en seguir a Jesús. Ya había sido discípulo de Juan y cuando se encontró con Jesús, siguió a Jesús. ¿Sabéis? Pregunto, ¿sabéis de dónde era Andrés? ¿De qué aldeíta, de qué pueblo, de qué ciudad? Andrés era de Currás. Era una aldeíta pequeñita, ¿vale? Vivía en Capernaum, seguramente era de Besaida. Hay dos textos que se cree que quizá... Bueno, Besaida y Capernaum estaban cerquita. Bueno, en Capernaum, que era donde vivían y desarrollaban su trabajo. ¿Os acuerda que cuando un día Jesús pasó por donde ellos estaban trabajando, Andrés y su hermano Simón, que lo mencionaremos a continuación, pasó por ellos que estaban trabajando, creo que arando la tierra? Pescando. Estaban pescando, Jesús pasó por allí y les dijo, sígueme y haré que seáis pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y Andrés tuvo ocasión de hacer justo esto que el Señor Jesús le dijo. Tuvo ocasión de hacer esto no mucho después. Si os acuerda cuando unos griegos habían subido a la fiesta a Jerusalén, que querían ver a Jesús, se acercaron primero a Felipe y Felipe se lo dijo a Andrés y Andrés fue corriendo a Jesús y le dijo, aquí hay unos griegos que quieren verte. Y esto es un punto importante porque da a entender que Felipe y Andrés estaban entendiendo que el evangelio que Jesús estaba predicando no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Vale? Entonces, hay otra ocasión en la que aparece Andrés, que es cuando la alimentación de los 5.000, que otra vez Jesús le dice a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a todas personas? Felipe allí hace cálculos y dice, no vamos a poder. Pero Andrés fue el que dice, hombre, aquí hay un niño que sí que tiene panes y peces. Y se lo dice a Jesús. Claro, así a bote pronto, creo que Andrés nos parece una persona que resuelve los problemas enseguida, pero resuelve los problemas llevándoselos a los pies del Señor. Él es lo que hace enseguida. La pregunta es, ¿alguien de aquí quiere parecerse a Andrés? ¿A alguien le gustaría parecerse a Andrés? Bueno. Junto con Andrés estaba su hermano Simón, que mejor dicho, Andrés se encontró a Simón, se lo llevó a Jesús, Jesús le cambió el nombre en ese momento. ¿Se acuerda qué nombre le puso? ¿Joaquín? ¿Cefas? ¿Qué quiere decir? Pedro. Vale. En ese primer encuentro Jesús le cambió el nombre a Simón Pedro. Simón Pedro también era pescador, igual que su hermano, y también estaba en esa ocasión cuando Jesús pasó por allí y le dijo, seguidme porque ahora seréis pescadores de hombres. ¿Alguien sabe o le viene a la memoria el montón de cosas que hizo Jesús para el Señor? Pedro, sí, gracias. El montón de cosas que hizo Pedro para el Jesús. Muchas veces decimos que nosotros nos parecemos mucho a Pedro porque Pedro cometió errores garrafales y nosotros también, pero también hizo declaraciones sublimes en cuanto al Señor Jesús.
Pedro, como sabéis, llegó a ser parte del grupo íntimo de Jesús y vivió experiencias, iba a decir sobrenaturales, no, maravillosas. Pedro caminó sobre el agua, eso no lo hizo nadie, aparte de Jesús. Pedro hizo esa declaración tan importante cuando Jesús le dice quiénes dicen las personas, los hombres, que soy yo. Jesús, ¿qué dijo? Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tristemente, no mucho después, Pedro negó a Jesús también. Pedro, como siempre decimos cuando hablamos de él, era una persona muy impulsiva, siempre aparece como líder, como casi el líder de los 12, siempre era el que respondía enseguida, quería hacer las cosas rápido, tenía un pronto muy rápido, ¿vale? Sí. Allí cuando iban a arrestar a Jesús, el hombre quitó la espada y le cortó la oreja ahí a un soldado. Pedro estuvo preso por orden del rey Herodes, pero fue librado de la cárcel por un ángel. Esto es una experiencia sobrenatural. Pedro, yo creo que lo que nos queremos llevar con él es que fue un hombre entregado al Señor Jesús. En alguna ocasión él dijo: mi vida daré por ti, mi vida daré por ti. La pregunta es, si no queréis pareceros a Andrés, ¿queréis pareceros a Pedro? ¿O ya os parecéis a Pedro? Porque la pata la metemos muchas veces. ¿Ya nos parecemos a Pedro más que a Andrés? En esa habitación, con la puerta cerrada y la llave puesta, el cerrojo echado, estaba Jacobo. Jacobo era pescador y Jacobo lo conocemos también como Santiago el mayor, para distinguirlo del otro. Jacobo, pues, era, como os dije, pescador, trabajaba también en el lago, en el mar de Galilea, era hermano de Juan, y Jesús a estos dos le puso un nombre que debían ser muy, muy rápidos, muy impetuosos, porque Jesús les llamó, ¿os acuerdan? Hijo del trueno, hijos del trueno, a los dos. Claro, y algo de eso debía ser, porque cuando fueron a una aldea de los samaritanos que fueron rechazados, ellos lo primero que dijeron es: ¿quieres que mandemos fuego del cielo y quemamos a todos estos incrédulos que no quieren saber nada de nosotros? Juan, al igual que Pedro, formó parte del grupo íntimo de Jesús. Y esto, que ya os lo dije 2 veces, tiene especial importancia porque vieron cosas que los otros no vieron. ¿Vale? Vieron cosas que los otros no vieron. No lo dije cuando hablé de Pedro, pero ahora lo digo cuando hablo de este hombre, de Jacobo. Cuando, al formar parte del grupo íntimo, cuando fue la transfiguración que Jesús los llevó a ese monte, vivieron algo que nadie más vivió nunca, ¿vale? Que nadie más vivió nunca. Estos 3 también estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y vivieron, como os digo, experiencias que nadie había vivido, pero estaban con la puerta cerrada por miedo. A ver, ¿alguien quiere ser como Jacobo, como Santiago? Juan estaba en esa habitación también. Juan también formó parte de este grupito, era hermano de Jacobo, de Santiago, y también formó parte de este grupo y también vivió la transfiguración, vivió la resurrección de la hija de Jairo. Una cosa más, estos 3 estuvieron con Jesús en Getsemaní cuando él oraba. Juan, además, ¿os acuerdan? Estaba a los pies de la cruz mientras Jesús era crucificado, ¿vale? ¿Os acuerda de eso? Juan fue el primero que corrió a la tumba más que Pedro, pero no entró, se quedó allí el hombre viendo lo que había dentro, que vio los lienzos, pero no entró, y Pedro llegó como un torbellino y se le adelantó y se le metió dentro, ¿verdad? Pedro y Juan también estuvieron en la cárcel, también por orden del rey Herodes, por predicar el Evangelio. Y de Pedro y de Juan se dice que la gente se maravillaba porque eran hombres sin estudios, pero se maravillaban por lo que decía. Juan, sabéis que escribió un Evangelio y nada más. ¿Alguien sabe algún libro que escribió Juan? Aparte del Evangelio de Juan. Apocalipsis. Juan escribió mucho, ¿vale? Juan escribió mucho.
el Evangelio que lleva su nombre, las cartas y el libro de Apocalipsis. ¿A alguien le gustaría ser como Juan? Vamos acercándonos. ¿A alguien le gustaría ser como Juan? ¿Como Andrés? ¿Como Jacobo? ¿Como Simón? Estos 4 que os acabo de mencionar, los 4 eran pescadores y los 4 pescaban en el mar de Galilea. Por curiosidad estuve buscando qué es lo que pescaban. ¿Sabéis lo que pescaban en el mar de Galilea? Sobre todo sardinas. Igual que aquí. Sobre todo sardinas. Y barbos también, leía yo. Yo como soy tan malo para esto de los pescados, pues... sardinas y barbos pescaban en el mar de Galilea, aparte de 18 especies más de pescados. Pero sobre todo sardinas y barbos. De eso vivían, de ser pescadores. Por eso yo me imaginaba a Currás yendo a pescar ahí a... ¿verdad? Estos 4, como os digo, 3 de ellos, formando parte del grupo íntimo de Jesús, estaban encerrados en esa habitación por miedo a los judíos. En esa misma habitación estaba también Felipe. ¿Sabéis lo primero que hizo Felipe cuando conoció al Señor Jesús? ¿Qué hizo? Ir a buscar a Natanael. Y le dice: Natanael, hemos hallado al Mesías, el hijo de José de Nazaret. No vamos a recordar lo que dijo Natanael, ¿vale? Pero cuando fue la alimentación de los 5.000, ya os lo conté hace un poquito, que Jesús le dijo a Felipe: ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a todos estos? Felipe enseguida calculó y dijo: pues es que 200 denarios no van a llegar para darle de comer a toda esta gente. Felipe, yo pensaba, este hombre enseguida calcula lo que hace falta, pero se queda ahí parado el hombre, porque tuvo que ser Andrés el que le llevó la solución al Señor Jesús. O sea, parecía un poco, no sé, yo que soy malo para esto, pero me parecía un poco pesimista este Felipe. Aunque por un lado, yo creo que a Felipe le gustaba mucho tener las cosas muy claras, y eso es muy bueno. Le gustaba mucho tener las cosas claras, aunque pudiera parecer un poco, iba a decir, despistado a los ojos de los demás, ignorante. Él a eso no le importaba, pero quería tener las cosas claras. ¿Os acuerda cuando está con Jesús y le dice: Señor Jesús, ¿por qué no nos muestras al Padre? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A lo mejor nosotros por vergüenza no haríamos eso cae de cajón, diríamos, pero no haríamos esa pregunta. Si no hiciéramos esa pregunta, no tendríamos esa respuesta. ¿Quién quiere parecerse a Felipe? Allí estaba también Bartolomé. Bartolomé, que es así como se le llama en los hipnóticos, pero Juan le llama Natanael. Una cosa curiosa, parece ser que Natanael pudiera ser el nombre, Bartolomé el apellido, aunque allí no tenían apellido, pero algo similar al apellido. Y se le conocía por estos dos nombres, Bartolomé o Natanael. Bartolomé, como nos dijo Natanael, como nos dijo Marcos el otro día, era de Caná de Galilea. ¿Sabéis qué pasó en Caná de Galilea? El primer milagro que Jesús hizo, lo hizo justo ahí, en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Ahora bien, es muy interesante, creo yo, ver cómo Jesús, lo que dijo Jesús de Natanael cuando lo vio. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que el Señor Jesús, que conoce los corazones de todos, diga esto de Natanael, eso es todo un gran elogio. ¿Sabéis cómo respondía Natanael a esta afirmación? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿solo porque te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás, ¿os acuerdan? Y claro que las vio.
Vio milagros, a Jesús sanando enfermos, vio a Jesús calmando tempestades, vio a Jesús alimentando a las multitudes, vio a Jesús enseñando a los escribas y a los fariseos, vio a su maestro morir, vio a su maestro resucitar y vio a su maestro ascender al cielo. Cosas mayores que estas verás. ¿Quién quiere ser como Natanael? ¿A quién le gustaría ser como Natanael? Que Jesús diga: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso son palabras mayores. Tomás se le llama el Dídimo, que significa gemelo, seguramente porque tendría un hermano gemelo. Tomás, en esa noche de domingo, no estaba allí con los demás. Por alguna razón, él no estaba allí con los demás discípulos. Y quizá a todos, cuando mencionamos Tomás, lo que nos viene a la mente es que este hombre dudó, y hizo bien en dudar además, que este hombre dudó. Por eso Jesús 8 días después se le aparece, entre paréntesis, se le aparece porque Jesús no deja a nadie con la duda. Jesús no deja a nadie con la duda. ¿Dudar es malo? No, dudar es muy bueno, porque Jesús te soluciona tus dudas. Jesús no deja a nadie con la duda. Cuando Tomás dijo lo que le contaron los discípulos: hemos visto a Jesús resucitado. Yo si no viere las heridas, yo si no tocare yo a mí, yo no creeré. 8 días después Jesús se le aparece y le dice: aquí están mis heridas, aquí está mi costado. ¿Qué dijo Tomás cuando vio todo esto? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Queréis ser como Tomás, alguno? Nadie quiere ser como nadie. Bueno, allí estaba también Mateo que también se le llama Leví. Mateo es griego, Leví es hebreo. Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano, que trabajaba en Capernaum. Al ser cobrador de impuestos era una persona que el pueblo no la miraba bien, más bien lo despreciaba, porque trabajaba para el enemigo invasor, ¿verdad?, cobrando impuestos. Pero cuando estaba cobrando impuestos, allí Jesús se le acercó y le dijo: quédate ahí que estás muy bien. No, le dijo: sígueme. Atentos porque me tenéis que corregir. Le dijo: sígueme, se levantó y le siguió. Hasta 23 veces Mateo dice en su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo que justo por estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, Mateo dejó su puesto de cobrador de impuestos. Mateo dejó su puesto de cobrador de impuestos y siguió al Hijo de Dios. Quizá Mateo se dio cuenta enseguida, cuando vio a Jesús, de que la verdadera autoridad no la tenían ni los romanos, ni los escribas, ni los fariseos, la tenía Jesús. Y hay que tener autoridad para decir a una persona: sígueme, y que él te siga. Yo creo que Mateo es el único que al final dejó registradas estas palabras del Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Alguien de aquí quiere ser como Mateo? Allí estaba también Jacobo, el hijo de Alfeo, Santiago el menor, para distinguirlo del otro que decíamos. Aquí entramos ahora, os voy a mencionar a 3 de los que no sabemos prácticamente nada. Uno de ellos es Santiago, el hijo de Alfeo, que para distinguirlo del otro Santiago, hijo de Zebedeo, a uno se le llamaba el mayor y a otro el menor. Curiosamente, Mateo también era hijo de Alfeo, ¿os dais cuenta? Mateo, pero parece ser que no eran hermanos. Pues como digo, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Lebeo. ¿Sabéis quién era Lebeo? O este no era discípulo, este estaba allí de casualidad. ¿Sabéis quién era Lebeo? ¿Sabéis quién era Tadeo? ¿Sabéis quién era Judas? A este hombre se le llamó el hombre de los 3 nombres. El hombre de los 3 nombres. Tadeo, Lebeo, Judas. Este era discípulo también, lo que pasa es que no era de los top. Estaba el hombre... ¿Sí?
En Mateo le llaman Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Lucas le llama Judas. Y lo que os digo, se le pasó a la historia, o se les llama el hombre de los tres nombres. El hombre de los tres nombres. Y ahí estaba también Simón, otro Simón. Simón el celote, el cananista. ¿Sabéis qué era un celote en aquella época? El celote era un movimiento político que querían echar a los invasores, a los romanos, pero por la fuerza. Querían pelear con ellos para que se fueran de allí. Ya que los habían conquistado, estos eran un movimiento que los quería echar. Leía que Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, decía que los celotes decían que solo Dios tenía que ser su gobernante y su señor. Seguramente a Simón se le llama el celote, para distinguirlo un poquito del otro, porque cuando Jesús lo llamó era celote, pero después dejó de serlo. Ojo al dato, después dejó de serlo. Porque los celotes querían conquistar el poder echando al invasor por la fuerza. Jesús no quería hacer eso, y él lo entendió. Por eso siguió al Señor Jesús. El Señor Jesús, Simón entendió que el Señor Jesús no venía a imponer su reino por la fuerza. No iba a haber ninguna batalla, no iba a haber ningún echar a ningún invasor. Como os digo, de estos tres discípulos, yo no sé nada, prácticamente nada. Lo que sí sabemos es que fueron llamados por el Señor Jesús. Los que sí sabemos eran que para nosotros son desconocidos, pero para el Señor Jesús fueron conocidos. Lo que sabemos es que en silencio obedecieron al Maestro. Lo que sabemos es que desde el anonimato cumplieron su misión. A ver, ¿os gustaría pareceros a alguno de estos tres en el anonimato, en silencio? ¿A quién queréis pareceros? Por resumir, fijaos bien en el grupo que estaba allí, que llamó Jesús y que estaba allí escondido. Un grupo formado por pescadores, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, alguien dice que Natanael quizá lo fuera también. Un grupo formado por personas anónimas, estos que acabamos de citar, que no sabemos prácticamente nada de ellos. Una persona que colaboraba con el gobierno de Roma, Mateo, cobrador de impuestos para los romanos, y una persona que peleaba contra el gobierno de Roma, Simón. Estos son todos los que estaban por miedo, escondidos allí por miedo de los judíos. Hechos 1:13 dice, un poquito más adelante, entrados los discípulos subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Este es el último versículo en la que se menciona, a 8, es la última mención que se hace de 8 de los 11 discípulos. Luego ya desaparecen. Desaparecen, pero no porque se fueron a sus casas y dijeron se acabó el sueño. Desaparecen porque fueron a obedecer al Señor y fueron a cumplir con el mandato del Señor. Me anoté aquí una cosa que me gusta mucho, os la voy a leer, aunque ya la leí no hace mucho. La puerta sí que estaba cerrada con el cerrojo caído y dentro están sentándose rodilla con rodilla 10 hombres que han atravesado la cerca entre la fe y el temor. Si tú los miras en esa habitación, no darías nada por ellos. Gente sin educación, confundidos, las manos callosas, acentos pesados, pocas gracias sociales, escaso conocimiento del mundo, poco poder de liderazgo. Pero algo sucede a un hombre cuando contempla a alguien que se ha levantado de los muertos. Jesús se puso delante de ellos porque se había levantado de los muertos. Algo se derrite dentro del alma de un hombre que ha estado a pocas pulgadas de Dios. Algo más caliente que la fiebre del oro se derrite y más permanente que la pasión. Todo comenzó con 10 hombres asustados, aterrorizados y avergonzados. Aunque la puerta estaba cerrada, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Y los envió.
Fueron por puertos, atrios, barcos, sinagogas, prisiones, palacios. Ellos fueron por todas partes. El mensaje del Nazareno dominó todo el mundo civilizado. Fueron una fiebre contagiosa. Rehusaron ser detenidos. Mal educada turba que sacudió la historia como un ama de casa sacude una alfombra. Juan 20, versículo 19. Juan 20, 19 dice así: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con vosotros, les dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así yo los envío. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si vosotros perdonáis los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si vosotros no los perdonáis, esos pecados no son perdonados. Estuvimos echando un repasito a las personas que Jesús envió, porque eran las que estaban allí escondidas, asustadas, y además eran los que habían vivido con el Jesús 3 años. Ahora, si ninguno quiere ser como ninguno de ellos, ni si ninguno de vosotros quiere ser como ninguno de ellos, Jesús no nos va a enviar a ninguno. Así que, ¿quién le gustaría ser como Pedro? ¿Quién le gustaría ser como Juan, como Jacobo, como Santiago, como Natanael, como Simón el Celote, como Judas? ¿Quién le gustaría ser como Jesús? Jesús es el que envía a todos ellos. Jesús se les aparece de una forma sobrenatural y los tranquiliza. Paz a vosotros. Como diciéndole: ¿de qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis asustados? ¿De quién os estáis escondiendo? Recordar que unos días antes Jesús les había dicho a estos discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ellos estaban turbados en el corazón y con miedo allí asustados. Por eso Jesús se les aparece y le dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Se les aparece y yo creo que hace dos cosas importantes. Confirma su fe y les devuelve la esperanza. Confirma su fe y les devuelve la esperanza. ¿Cómo lo hace? Mostrándole las señales de que había sido crucificado. Le enseña las manos, el costado. Las manos que habían sido clavadas en la cruz, el costado que había sido traspasado en esa cruz. Así confirma su fe. Es el mismo Jesús que había sido crucificado. Y así les devuelve la esperanza. Porque es el mismo Jesús que ellos conocían. Es el mismo Jesús que había estado con ellos, voy a decir, 3 años. Es el mismo Jesús con el que habían visto hacer milagros increíbles. Es el mismo Jesús con el que habían vivido momentos gloriosos, espectaculares. Es el mismo Jesús que les prometió la vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces Jesús se les aparece, los tranquiliza, confirma su fe, les devuelve la esperanza y los envía. Y los envía. Como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Los envía a qué? A hacer lo mismo que había hecho el Señor Jesús con ellos, predicar el Evangelio. Ahora, por acabar, los envía, pero no los envía solos. Los envía y les da al Espíritu Santo. En un gesto simbólico que anticipaba lo que iba a ocurrir un poquito tiempo después, les dice: recibid al Espíritu Santo. Y es que el Señor Jesús, cuando nos da una tarea, nos da también el poder para hacer esa tarea. Ellos salieron, pero no salieron solos. Salieron acompañados por el poder del Espíritu Santo. Salieron fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y salieron capacitados para llevar a cabo esa labor. Cuando Lucas, un poquito más para adelante en Hechos, cuenta cómo fue la ascensión del Señor Jesús al cielo, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Y fueron, y realmente fueron. Un escritor dice lo siguiente: durante el lapso de vida de los apóstoles, el Evangelio de Cristo se había difundido a través de las extensas carreteras romanas y también por mar, hacia lugares tan lejanos como la Galia y Britania al noroeste, Alejandría y Cartago en la costa de África al sur, Escitia y Armenia al norte, Persia y la India al este. Murieron en esos lugares, pero su mensaje y las iglesias que fundaron le sobreviven. Voy a acabar la cita que empecé hace un rato. Muchos dicen que es imposible verlo suceder otra vez. El mundo es demasiado duro, demasiado secular, demasiado postcristiano. Por tanto, nosotros mismos ponemos el cerrojo en la puerta por miedo del mundo. Pero la mitad del mundo no ha oído todavía la historia del Mesías, mucho menos la ha estudiado. Los pocos creyentes que lo hacen a menudo llegan a casa fatigados y heridos, maltratados en las riñas y frustrados en sus necesidades. Para ellos, para los discípulos estos, era bastante obvio. Todo lo que sé es que estaba muerto y ahora estoy vivo. Algo sucede a un hombre cuando permanece a pocos centímetros del león de Judá. Algo sucede cuando se oye el rugido. Algo pasa cuando está tan cerca que puede sentir el aliento del león. Tal vez todos podríamos hacer lo mismo. Jesús les dijo: ¿les diréis a ellos que vine y que voy a regresar otra vez? Ya que nadie quiere ser como los discípulos, lo que tenemos que ser es lo que somos cada uno de nosotros, pero en las manos del Señor Jesús. Por un lado está bien que no queramos ser Simón Pedro, aunque nos parecemos a Simón Pedro. Por un lado está bien que no queramos ser Juan, aunque nos parecemos un poquito a Juan. Por un lado está bien que metamos la pata como metieron los discípulos, Felipe o Andrés, y está bien que no queramos ser como ellos, pero en el fondo somos como ellos. Por eso el Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros con nuestro nombre: como el Padre me envió, así también yo os envío. No tenemos que ser como los discípulos, tenemos que obedecer como obedecieron los discípulos. Una cosa que no sabía, y es esto, que es muy interesante destacar que cuando Jesús le dijo: id, bautizad y enseñar, parece ser que en el original estos son mandatos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que esos mandatos no eran solo para ellos, sino que son también para nosotros. El mandato de Jesús trasciende a esos discípulos y abarca a todos los discípulos, a nosotros. El mandato de Jesús va más allá de ese momento y de ese tiempo y abarca todos los tiempos y todos los momentos. Nos abarca a nosotros. Entonces la pregunta no es quién quiere ser como los discípulos. La pregunta es quién va a obedecer al Señor como los discípulos. Porque ellos todos obedecieron. Y todos murieron además maltratados, excepto Juan. Entonces, ¿quién quiere ser? No. ¿Quién va a obedecer al Señor Jesús como los discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga.